vamos a aprender muchas cosas, vamos a escuchar muchas cosas, algunas cosas se les van a quedar, es bastante lo que tenemos que cubrir. Entonces, 6 etapas, en 6 etapas, y vamos a dividir cada noche estamos viendo uno, a lo mejor también es bueno y también depende del tiempo. Hay gente que está en la clase ahorita y que mañana, por ejemplo, puede regresar sobre el video y que regresando sobre el video se le vuelven a quedar otras cosas o cosas que mencionamos en la clase y que pasaron por acá como que, caray, fue muy rápido, ¿qué dijo ahí? A lo mejor ya viendo el videíto, ¿no? Que los videitos yo los dejo mínimo 1 o 2 semanas después de la clase todavía vigentes para que usted pueda entrar y verlos. Puede repasar un poco más. Esto también ya hablamos ayer, ¿no? Que al inicio, la formación de la iglesia como tal, ¿no? La iglesia que funda Jesús en Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Que nos habla de esto, pues no fue sencillo, todo fue un proceso, y no fue un proceso que tardó días, ni semanas, ni años, ¿no? Unos procesos tuvieron que tardarse siglos como tal. Pero al principio la iglesia naciente, ¿sí? Este grupo que se les empezó a llamar primero los del camino y luego más tarde se les llamó cristianos, ¿no? Por ahí en el año 48, 49, ¿no? Se les llamó nazarenos también porque hablaban de Jesús de Nazaret, etcétera. Empezó a tomar forma con el paso del tiempo y empezó a tener sus dificultades. Y yo mencionaba ayer que una de las principales fue, y Patricia de alguna manera hacía una pregunta al final relacionada con eso de desmembrarse de la religión judía, porque en realidad, digo, nosotros hasta el día de hoy, los que somos cristianos, todos nuestros ritos tienen un montón de raíces judías. O sea, lo que hacemos, por ejemplo, todos nuestros ritos litúrgicos comenzamos encendiendo una vela. Usted no ve probablemente, pero siempre en el altar, para cualquier sacramento, bautismo, confirmación, la Eucaristía, cualquiera, ¿sí? Lo que se hace antes, y lo hace generalmente el sacristán, es ir y prender las velas. Prender las velas es lo primero que se hace en una iglesia. Y este es un rito meramente muy judío. El judío, antes de comenzar cualquier ceremonia, ahora lo hacen en su casa y en las sinagogas, prenden una vela y es un rito. Y le recuerda al judío, por ejemplo, este primer momento de la acción de Dios. Dios que cuando empieza a crear, separa la luz de las tinieblas. Entonces, cuando Dios irrumpe, eso es lo que quiere decir, irrumpe en la historia de la humanidad, ¿sí? De alguna manera, o del mundo no creado y el mundo creado, separa la luz de las tinieblas. Entonces, todos los ritos litúrgicos nuestros, ¿sí? Pues están llenos de cosas que son muy judías. Y aunque hubo esta separación, en realidad, o sea, nuestros tíos en la fe, aunque suene raro lo que estoy diciendo, nuestros tíos en la fe, pues son los judíos, ¿no? De alguna manera. Entonces, pero sí, en el primer siglo pasaron un proceso que terminó por separarlos, hablamos de varias cosas al respecto en ese proceso, ¿no? Una figura de primer siglo impresionante, por supuesto los 12 apóstoles, pero por encima, yo me atrevo a decir esto, por encima de estos mismos 12 apóstoles está la figura de San Pablo apóstol, ¿no? Impresionante, un tipo impresionante, ¿no? De estos personajes, de estos seres humanos únicos, es impresionante lo que hizo, ¿no? Es gracias a San Pablo que el evangelio se riega por todo el imperio, por los viajes misioneros que hacen, ¿no? Hay quien dice que fueron 3, hay quien dice que fueron 4, hay quien se atreve incluso a afirmar de 5 viajes misioneros, incluyendo el último, el de la ya que iba esclavo, ya que iba en proceso, iba encarcelado rumbo a Roma. Pablo tenía como una cosa muy peculiar. Pablo honraba la cuestión de que Jesús dijo que la salvación venía para los judíos inicialmente, ¿no? Entonces Pablo iba a las sinagogas y presentaba su mensaje, el mensaje de Jesús, y ahí lo botaban, lo mandaban a volar, le criticaban, y entonces Pablo era muy inteligente y era como que en cada lugar que llegaba, pues los judíos vivían en la diáspora. Eso quiere decir, vivían en muchos lugares. De hecho, hasta el día de hoy así es el pueblo judío. Hay más gente
en todo el mundo que son judíos que los que viven en Israel mismo, ¿no? Es un fenómeno, pero es así, los judíos están en todo el mundo, ¿no? Estoy pensando en la Ciudad de México, hay una comunidad de judíos grandísima, en Nueva York hay una comunidad de judíos grandísima, ¿no? En todo el mundo están, ya, están regados. Entonces, eso se le llamó la diáspora inicialmente, los judíos por todos lados. Entonces, donde iba Pablo, incluso a ciudades que no eran judías del imperio, pues encontraba judíos y se presentaba a la sinagoga y lo mandaban a volar, y en cada lugar que lo mandaban a volar, Pablo llegaba así como que, bueno, si ustedes no me reciben, sepa, y era como que hasta casi firmaba un acuerdo o una cosa así, como que lo dejaba por sentado la cuestión de, vine, coste, que le hice caso a Jesús, que me dijo que había que traerle la buena nueva a los judíos, pero ustedes me corren, me mandan a volar, fírmele aquí que me está corriendo, fírmele aquí, porque me voy a ir con los de enfrente, me voy a ir con los paganos, me voy a ir con los gentiles. Y entonces cuando los gentiles empiezan a convertir al cristianismo y aceptar a Jesús, no vaya a usted, decirme usted que yo no hice las cosas como Dios, como Jesús pidió. Así es. Entonces, si ustedes no me reciben, nos dirigimos a los paganos. Entonces, la comunidad cristiana creció entre los judíos, pero sobre todo creció entre los paganos, ¿sí? Eso es importante. Y Pablo de Tarso tuvo mucho que ver. Las primeras persecuciones, las primeras dos fuertes contra los cristianos, ¿sí? La tenemos primero con Nerón en la década de los 60 y luego con Domiciano en la década de los 90. Domiciano fue emperador del 82 al 96, pero es en los 90 donde se hace esta persecución, ¿no? En este tiempo mueren Pablo y Pedro en Roma, ¿no? En este tiempo de Nerón. En tiempo de Domiciano, pues es cuando se escribe, creemos, el Evangelio de San Juan, el libro del Apocalipsis, una persecución también muy, muy cruenta. Hay quien decía que Domiciano era la reencarnación de Nerón. Nosotros no creemos en la reencarnación, le estoy diciendo que eso decía la gente, ¿sí? Pero decía como que había reencarnado Nerón, pero ahora era peor. Entonces imagínese, Domiciano, si Nerón era loco y terminó matando a su propia familia, ¿no? Impresionante. Entre estos dos eventos sucedió la destrucción de Jerusalén, que es un evento histórico muy importante en el cristianismo, para datar como punto de partida, como punto de llegada, como muchas cosas. El año 70, ¿sí? Es muy importante en la historia del judaísmo y en la historia del cristianismo como tal. Hay un antes y un después. Y yo le había dicho Tito, a la gente que estudió conmigo Historia de la Salvación, Tito, el emperador, así como que a la malagueña, ensañado, ¿no? Intencionalmente, entra a Jerusalén a destruirla el mismo día que más o menos 650 años atrás Nabucodonosor, rey de Babilonia, había destruido Jerusalén. Yo le recuerdo otra vez en el 582, 587 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el templo que había construido Salomón y destruyó la ciudad, la saquearon. Pues Tito, el mismo día, escogió el mismo día que Nabucodonosor había hecho aquella desgracia para los judíos. O sea, los judíos tienen esta fecha grabada en su corazón porque las dos desgracias más grandes en su historia les han pasado en el mismo día. Y Tito escogió el día, así como que dicen en mala leche, malintencionado el Tito, como para recordarles así como que echarle limón en la herida, ¿no? Echarle limón en la herida. Destruye Jerusalén en el año 70. Algunos escritos del Nuevo Testamento, de acuerdo a cuando los lees con calma y los estudias, los datas antes del 70 o después del 70. Entonces también nos sirve como referencia dependiendo de cuando lees por ejemplo, los evangelios. Hay algunos, por ejemplo, a Marcos, que no asume la destrucción de Jerusalén, y los demás sí, ¿no? Entonces, dos persecuciones, empiezan las persecuciones impresionantes, ¿no? Empiezan a morir varios cristianos. También había mencionado, ¿no? Empiezan a enfrentar algunas herejías, ¿no? Sobre todo finales del siglo I, principios del siglo II, ¿sí? Principios del siglo II,
estaba, y mencioné ayer, los judaizantes, ¿no? Que exigían cumplir la ley judía. Esto lo agregué yo a ustedes para que tengan una explicación, aunque sea breve. Los ebionitas, que eran judaizantes, pero que aparte de ser judaizantes, que decían que la ley tenía que cumplirse, ellos decían que Jesús era solo un hombre consagrado a Dios en el bautismo. Era muy extraño el concepto de Jesús de los ebionitas, porque decían que solamente era hombre y que en el bautismo, por la acción como externa de Dios, entonces Jesús como que pasa a ser algo distinto, como que le da un estatus, un nombramiento, una nueva manera de ser. Entonces se encarna en Jesús, por decirlo así, en el bautismo, la cuestión del Mesías, de ahora es el Mesías. Ahora, porque para ellos, y en el siglo I, tanto para los judíos, ¿no? Como para los paganos, el que alguien muriese en la cruz, porque era una manera terrible, era para los desalmados, no podía morir un profeta así. Entonces, los mismos ebionitas dicen que, pues así como este espíritu, o esta porción, o esta unción, o esta cosa particular que Jesús recibe en el bautismo, que deja de ser, que pasa de ser un hombre común y corriente, porque así lo presentan los ebionitas, ¿no? Otra vez, esto no es doctrina católica, esto es lo que los ebionitas decían, ¿ok? Antes de la pasión, ellos dicen que eso que había recibido en el bautismo lo abandona. Entonces, al que matan es un hombre que ya no es el Mesías, ¿sí? Que ya no es el Mesías. Muy locas sus ideas. Los gnósticos, ¿no? Vamos a profundizar sobre ellos, un cierto elitismo místico, el conocimiento especial, yo mencioné un poquito más de ayer. Los maniqueos eran gnósticos persas, ¿no? Y entre una de sus ideas, entre varias, la que resaltaba más es la cuestión que ellos creían que había un creador del bien y un creador del mal, ¿sí? Había como que estos dos, un creador del bien y un creador del mal como tal. Entonces, y el creador del bien es el que había hecho el alma, el creador del mal es el que había hecho el cuerpo, ¿no? Las cosas materiales, y el cuerpo y las cosas materiales son malas, ¿no? Esta idea que premió de alguna manera de los estoicos, y que todavía hasta hace algunos años todavía se podía pensar de esa manera en algunos espacios de la misma iglesia. Hablamos después de las persecuciones en el siglo segundo, por ahí entre el año 100 y el año 200, la de Trajano, ¿no? La de Trajano, que fue la tercera persecución. Entonces, Nerón, primera; Domiciano, segunda; Trajano, tercera, entre el año 109 y el 111, ¿sí? Que al igual que Nerón, consideraba el cristianismo como una religión ilícita y por eso les persiguió. Más tarde, ¿no? 50 años más tarde, Marco Aurelio, ¿sí? Hace otra persecución. En ese tiempo fue el martirio de San Justino, el apologista, muy famoso, ¿no? También les persiguió cruentamente. Y luego entre el siglo II y el siglo III está la persecución de Septimio Severo, el César, el emperador, y este último les prohibió a los paganos abrazar el cristianismo. Entonces, aquellos que no creían en Cristo y se convertían, los mataba, ¿no? Los mataba. Entonces, tenía amenazada a la gente como que si usted vienen y le convencen de que se una a Jesús, pues no se convenza porque le va a ir mal, ¿no? Le va a ir mal. Entonces, yo mencioné que entonces Tertuliano, ¿no? Uno de los padres apologistas, dijo que la sangre de los mártires era semilla de los cristianos. Aunque parezca raro, aunque haya persecución, usted puede pensar como que todas estas amenazas, todas estas muertes, todas estas torturas, todos estos edictos en contra del cristianismo, pues iban a ser, porque esa era la intención de los romanos, era como mermar, como hacer que fuera desapareciendo de alguna manera, y no, hacía todo lo contrario. La iglesia crecía y crecía más y más, ¿no? Crecía más y más. Yo mencioné que 3 eran las cosas que se le acusaban a los cristianos: de ateos, de practicar el incesto o el libertinaje, y de ser caníbales o antropófagos por ideas equivocadas que tenían respecto a lo que ellos hacían de alguna manera. Tertuliano y otros padres apologistas, ¿no? Padres apologistas. Entre los padres apologistas tenemos a San Justino, a Orígenes, a Tertuliano,
¿no? Otra vez, a través del proceso de la vida de la iglesia, conforme vamos avanzando en los siglos, tuvimos lo que se llaman los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los que vinieron después de los apóstoles y que le dieron continuidad a esto que yo les mencionaba ayer de ir comunicando la fe. Ir comunicando la fe, entonces fueron escribiendo, fueron haciendo cosas, enseñando los padres los padres apostólicos. Tenemos a San Clemente, tenemos a San Irineo de León, tenemos entre los padres apostólicos. Después de ellos vinieron los padres apologistas porque empezaron a pulular las herejías. Entonces los padres apologistas defendían la fe de alguna manera, ¿sí? Entonces, entre los más famosos tenemos a San Justino, a Orígenes y a Tertuliano. Ayer me preguntaban de Orígenes. Mira, escribió cosas muy interesantes, profundizó en varias cuestiones acerca de la Trinidad, de cosas que se habían distorsionado, pero hay una historia por ahí, hay una historia como muy concreta. Él mismo, Orígenes, fue hijo de alguien, de un cristiano muy comprometido, que de hecho su papá muere mártir, ¿sí? Su papá de Orígenes de Alejandría, ¿sí? Muere mártir, ¿no? Y al mismo Orígenes le toca padecer persecución y este tipo de cosas, y ahí se mantiene fiel. Y escribe muchas cosas muy interesantes, era muy inteligente Orígenes. Pero Orígenes, y mayoría de los trabajos que hizo Orígenes, estaban muchas obras, escribió muchísimo, era brillante como escritor, como teólogo, como apologista. Se cree que escribió hasta unas 800 obras, estoy pensando entre artículos, tratados, comentarios, etcétera, muchísimo, era muy, muy bueno. Mayoría de ellos, dice San Jerónimo, 2 siglos más tarde, el que tradujo la Biblia de las lenguas antiguas a latín, la que se llama la Vulgata. San Jerónimo, el patrono de los escrituristas, dijo que era impresionante y mayoría de sus trabajos tenían que ver con Sagrada Escritura. Ahora, usted probablemente ha escuchado sobre Orígenes, ¿no? Al final termina siendo rechazado de la iglesia porque muchas cosas que dijo son muy interesantes, muy buenas, y ayudaron al desarrollo y la expansión y la defensa de la fe entre el siglo II y el siglo III, por supuesto, pero también dijo algunas cosas que se salieron de la ortodoxia, ¿no? Cosas en las cuestiones de la Trinidad y algunas cuestiones platónicas también, fueron como distorsionadas. Pero aparte de eso, y por lo que es famoso Orígenes, es porque él interpretó literalmente el pasaje que está en la Biblia que dice que si tu mano te es cuestión de pecado, córtatela, porque más vale que entres manco al reino de los cielos que con 2 manos. Si tu pie te es causa de pecado, córtatelo, porque más vale que entres cojo, ¿sí? Que te vayas con 2 pies al infierno o a la ajena, ¿no? De alguna manera dice así. Y pues dice la historia, ¿no? Dice la historia que, pues que lo que le era causa de pecado, a Orígenes, pues era sus genitales. Entonces, haciendo una interpretación y una aplicación a su propia vida del relato de la Escritura que dice que si te es causa de pecado te lo cortes, pues sí se hizo eunuco él mismo, ¿no? Él mismo. Entonces, este tipo de como excesos o extremos en algunas de las cosas que escribió hicieron pues que no sea santo, porque de verdad que, o sea, su papá fue mártir, él también tuvo una vida de santidad impresionante, pero como que un par de las enseñanzas que dijo y este hecho de que malinterpretó, digo, a lo mejor hasta dentro de su propia cabeza pensó como que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Interpretó literalmente esta parte, ¿no? Entonces, a Tertuliano, Orígenes, ¿no? San Justino defienden a los cristianos y dicen que, primero, que no hay nada secreto porque pensaban que ellos guardaban cosas en secreto,
que sus costumbres, la cuestión de lo antropófago, el canibalismo y el libertinaje, que nada que ver, que en realidad los que andaban en cosas bien extrañas eran los romanos, ¿no? Que también decían que era irracional lo que creían, la resurrección y todo esto, y decían, no, todo lo que creemos tiene fundamento en la razón, ¿no? Y que no cumplían con sus deberes. Y ya los cristianos son buenos ciudadanos, somos buenos ciudadanos, estamos ahí, estamos en todo, simplemente las cosas que están más allá, que nos rebasan, que no van de acuerdo con lo que creemos, pues no las practicamos. Entonces, eso también lo hablamos ayer, ¿no? En el siglo II, ¿no? Aparece la herejía docetista. Yo agregué otra vez esta que habla de que Jesús parece hombre. Otra vez docetismo. Yo les expliqué ayer docetismo, porque a lo mejor va a escuchar esta palabra alguna otra vez. Viene del griego dokeo, que quiere decir parecer. Entonces lo que decían en la herejía docetista, ¿sí? Era que Jesús parecía hombre, pero no era hombre, ¿sí? Era Dios y parecía hombre, en realidad no se encarnó, ¿no? En realidad cuando lo mataron no le dolió porque no era hombre, porque no sentía como usted y como yo. Esa es la herejía, porque nosotros creemos que realmente Jesús se encarnó, se hizo carne, ¿sí? Como usted y como yo. Entonces eso es lo que creemos, pero los docetistas dijeron que no, que era Dios y parecía hombre, ¿no? Después hablamos de Marción, ¿no? Originario del Ponto, que invirtió su dinero y después quería que las cosas fueran como él las concebía en la iglesia en general. Hablamos del montanismo, también le mencioné, ¿no? Que es esta como tendencia carismática de finales del siglo II, que la llevaron al extremo y cayeron en fanatismo y hablaron del final de los tiempos, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Y después mencionamos también el gnosticismo, ¿no? Que fue la herejía más fuerte del siglo II, ¿no? Y que es muy compleja de verdad, y una de las ideas principales que quiero que se le quede, no quiero que aprenda toda la cuestión del gnosticismo, pero que se le quede es, pues gnosticismo viene de gnosis, que quiere decir conocimiento. Entonces, si se recuerda eso de gnosticismo, va a ser como que recibían un conocimiento especial, como una iluminación, ¿sí? Y nada más unos cuantos, y esos que recibían, pues es los que entendían cómo era la cosa y eso les iba a llevar a la salvación. La salvación era por un conocimiento. El problema es que era un conocimiento dado a algunos cuantos. Entonces se caía en un elitismo espiritual. Además que tampoco creían en Jesús como era Jesús, tenían sus ideas así como que había una escala de los seres y Dios Padre era perfecto, era Dios, y después de Dios Padre emanaban otros seres menos perfectos, y Jesús era menos perfecto. Vamos a ver de alguna manera resacas, cosas que sobraron de estas primeras ideas que se empezaron a distorsionar en el siglo II. Vamos a ver en el siglo III y en el siglo IV. Toma 2 siglos para ir aclarando esto. Y no sé si ayer también mencioné ya esto de acá una de estas herejías. La iglesia respondió contra los docetistas, reaccionó el obispo Ignacio, San Ignacio, y defendió el realismo de la encarnación. Dijo que Jesús es verdaderamente un personaje histórico, un hombre verdadero, que comía, bebía, lloraba, se cansaba, sonreía. No, cuando yo doy clase de historia de la salvación, cuando yo doy clase de cristología, he dado también este curso de cristología, que es el estudio sobre la persona de Jesús. Parecido a esto, también 6 clases sobre puro Jesús, que es cómo fuimos entendiendo a Jesús, ¿no? Yo digo que en la iglesia hemos tenido esta tendencia de como presentar nada más la parte divina, como un Jesús lleno de paz, con una aureola, con una mirada así como que muy calmada, un Jesús así como que hasta muy bonito, ¿no? Como que ojo verde, sus facciones perfectas, bien peinadito, etcétera, ¿no? Como muy divinizado, y que la realidad es que Jesús, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre y asume nuestra naturaleza. Y yo decía, ¿no? También en un estudio que hicimos aparte con ustedes, decía que a mí me encanta ver la parte humana de Jesús. A mí me encanta ver, aunque parezca loco lo que estoy diciendo, que Jesús se hizo como yo realmente. A mí me encanta ver a Jesús enojado, por ejemplo, ¿no? El relato del templo cuando está expulsando
a los mercaderes. A mí me encanta ver a Jesús bravo. Aunque parezca loco lo que estoy diciendo, me encanta verlo, porque eso quiere decir que se encarnó de verdad. ¿Sí me explico? No nos dio a tole con el dedo, no fue como que pretendió que hacía, no nos salvó desde lejos, no, se hizo como nosotros. Esto es muy importante, entenderlo, y muy importante para nosotros. Entonces le dije, a mí me encanta ver a Jesús enojado, a mí me encanta ver a Jesús enfrente de la tumba de Lázaro, ¿no? Dice el pasaje en el Evangelio de Juan que lloró amargamente. Jesús lloró amargamente. Me encanta ver a Jesús, o imaginármelo por el relato, llorando impresionantemente, ¿no? Todas las personas que se les ha muerto recientemente o en un momento de su vida, alguien que quiere mucho, y usted sabe el dolor que eso causa, ¿sí? Cuando veo a Jesús enfrente de la tumba de Lázaro, entonces es como que muy real. Esta cuestión de perder a alguien que amas, a alguien que quieres. Jesús también lo vivió. Entonces, contra los docetistas, ¿sí? Ignacio, obispo de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, también fue santo, ¿sí? Dijo que Jesús es verdaderamente un personaje histórico, existió, se hizo carne. Esto es muy importante también en la fe cristiana. Contra Marción reaccionó San Irineo, ¿no? Defendiendo la unidad de Dios en el Antiguo Testamento y la salvación completa de hombre, cuerpo y alma realizada por Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que eran cosas que estaba distorsionando Marción de alguna manera. Contra el montanismo, ¿no? Esto provocó que se declarara que la revelación, porque empezaron a recibir revelaciones y empezaron a mandar a volar a toda la jerarquía y a decir que el Espíritu Santo les hablaba directamente y que ya nada servía, nada más lo que el Espíritu les decía. Entonces, con lo del montanismo, esto provocó hacia dentro de la iglesia que se declara que la revelación pública, entiéndase, yo expliqué un poco de eso también, no sé si en mi curso de Apocalipsis, que la revelación pública se cierra con el último de los apóstoles. Entonces, si lo expliqué porque salieron preguntas como, oye, y lo que dijo la Virgen María en Fátima, y en Lourdes, y en cada lugar, lo que se llaman las revelaciones privadas, ¿sí? Eso no agrega la revelación y ya después de que murió el último apóstol, ya no hay revelación pública. La revelación pública se cierra con el último de los apóstoles, creemos que es Juan, ¿sí? Hay revelaciones privadas que no dicen o agregan nada a la revelación pública. Si al caso las revelaciones privadas resaltan algún elemento de la revelación pública. Esto es importante. Con el montanismo, ¿no? Contra el montanismo, entonces la iglesia toma como una posición muy firme de no más revelaciones, porque la gente empieza a sacar revelaciones y dice cosas bien locas. Y le digo porque de verdad también, incluso en cosas buenas, la gente se puede desviar. O sea, la gente bien intencionada, no la gente queriendo hacer daño a la fe, la gente bien intencionada puede perderse, ¿no? En fanatismo otra vez. Y créame, la gente que me conoce, yo soy carismático, yo José Juan soy carismático, ¿no? Yo creo que Dios habla, que sigue hablándonos, pero hay que tener cuidado porque sí, mucha gente ha caído en un fanatismo que termina desviándole de la fe. Yo soy muy abierto a la acción del Espíritu, pero tengo muy claro como que hay una parte donde tenemos que tener cuidado porque te fanatizas. Hay gente que se fanatiza y se pierde y que empieza a distorsionar lo que es. Y en lugar del cristianismo que empezaron a vivir de una manera muy comprometida, terminan viviendo unas cosas que ya son muy propias, que ya cada quien quiere vivir, ¿no? Contra el gnosticismo, la iglesia no se quedó callada, ¿no? Entonces los padres apostólicos, San Irineo de León, habla de la fe apostólica, habla de los 4 evangelios, como que vuelve a centrar todo el relajo que empiezan a hablar los gnósticos, porque los gnósticos empiezan a tener sus propios evangelios, sus propias cartas, etcétera. San Irineo otra vez como que retoma esto, ¿sí? Retoma esto de alguna manera. Hay otras herejías que surgen en el siglo, y esto lo agregué, no lo tenía el día de ayer, que surgen entre el siglo II y el siglo III, ¿sí? Lo que se llama el adopcionismo. Todas estas son herejías, son en este proceso de tratar de entender, terminan desviándose de la verdad. Adopcionismo, politeísmo, modalismo, monarquianismo, patripacianismo,
Maniqueísmo, se los explico súper rápido, todos terminan en mismo, ¿no? Adopcionismo, ¿qué decía la herejía sobre el adopcionismo? En pocas palabras, leo otra vez porque esto es como muy extenso. Adopción decía que Jesús era hijo adoptivo de Dios, ¿sí? Como que el Padre había adoptado a Jesús como hijo adoptivo, de ahí viene la palabra de adopcionismo, ¿sí? El principal expositor de este tipo de pensamiento, de esta herejía, fue un señor que se llamó Pablo de Samosata en la historia, entre el siglo II y siglo III, ¿sí? Entonces Jesús era hijo de Dios, eso le hacía que en realidad no fuera Dios verdadero, como que Dios lo había adoptado, ¿sí? De alguna manera. Politeísmo, ¿no? Y usted escuchó esta palabra, pero ¿cómo se hizo politeísmo una herejía? Pues había gente que decía que el Padre y el Hijo, escúchame bien, el Padre y el Hijo eran dos dioses distintos, ¿sí? Decían que el Padre era Dios y el Hijo era Dios. Nosotros decimos eso, ¿cierto? Hasta aquí vamos bien. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cuando hablamos de tres personas, un solo Dios, este misterio de la Trinidad, ¿sí? No hacemos, y yo cuando estoy tratando de explicar la Trinidad, yo juego con la gente y como que, ¿el Padre es Dios, sí o no? Sí. ¿El Hijo es Dios, sí o no? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios, sí o no? Sí. Y luego empiezo como que, 1 más 1, 2 más 1, 3. ¿Cuántos dioses hay? Y la gente, 1. Bueno, usted no sabe matemáticas, porque usted me dijo que el Padre es Dios, sí o no? Sí. ¿El Hijo es Dios, sí o no? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios, sí o no? Sí. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, es totalmente distinto de estos dos, ¿verdad que sí? Sí. El Hijo, ¿sí? No es el Padre ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. ¿Ya los estoy mareando? ¿Sí? Así es. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Es parte del misterio. Pues unos dijeron que el Padre era uno y el Hijo era otro, y aquí había dos dioses. Y nosotros no creemos eso, a eso se le llamó politeísmo. Modalismo, otra vez tratando de entender, mire, y otra vez a la gente como que, yo le recuerdo, los judíos creían en un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios que se les había revelado que era Yahvé, una sola persona. De hecho, uno de los problemas con Jesús inicialmente entre el pueblo judío fue que Jesús empezó a decir que él era el Hijo de Dios, que él también era Dios, que el Padre y él eran una sola cosa. Mire, a los judíos hizo como, su cabeza hizo como plug, les explotó, ¡pum! ¿Qué está diciendo este? Está loco. Hay un solo Dios, ¿sí? El modalismo dice, este lo promulgó un señor que se llama Savelio, ¿sí? Negó la Trinidad, dijo que al Padre, mire lo que dijo, al Padre, esto es el modalismo, al Padre se le llamaba Hijo en cuanto encarnó, es decir, el Hijo era el mismo que el Padre, en otras palabras, pero aquí el Padre era un modo de ser, Dios, el Hijo era un modo de ser del mismo Dios y el Espíritu Santo era otro modo de ser del mismo Dios. ¿Sí me sigue? Ahí viene la palabra modalismo, ¿sí? El Padre se llamaba Hijo en cuanto encarnado y el Espíritu Santo no era más que una tercera modalidad de Dios, ¿sí? Como tres modos de ser Dios, pero era un mismo Dios. Y no, nosotros no creemos tampoco eso. Monarquianismo es otra herejía de siglo II, siglo III. El monarquianismo decía que había un solo principio y un solo gobierno, ¿sí? Había un solo principio y un solo gobierno. Eso se llamó monarquianismo y redujo al Hijo, a Jesús y al Espíritu Santo, las otras dos personas de la Trinidad, a fuerzas divinas o modos que Dios se representaba de alguna manera, ¿sí? Parecido a lo de modalidad, pero dijo como que hay un solo principio, un solo gobierno, y el Hijo entonces es una fuerza divina, ¿sí? O un modo que Dios se presenta a los hombres en la historia, algo parecido al modalismo, pero distinto. Se enfocaba más en la cuestión de principio, gobierno. Después, otra herejía fue el patripacianismo. Suena como hasta de tripa, se me antojó un taquito. Patripacianismo. Patripacianismo, ¿sí? Dice, ellos creían que el Padre se encarnó y padeció por nosotros y murió por nosotros, ¿sí? O sea, no hay una segunda persona, el mismo Padre, el Dios de toda la historia, se encarnó
el Dios de los judíos, se encarnó y padeció. De ahí viene patripasionismo. Y finalmente el maniqueísmo, y ya había mencionado yo algo del maniqueísmo, ¿no? Que creen dos principios supremos creadores. Dos principios supremos creadores. Hay dos principios supremos, ¿sí? Y aquí tenemos un problema. Hasta el día de hoy tenemos este problema del maniqueísmo. Subsiste en ideas todavía de gente, ¿sí? Dos principios supremos creadores. La luz es un principio supremo creador y las tinieblas, ¿no? Mencioné ya esto. La luz había creado el alma y todas las cosas buenas, todos los seres buenos, eso los creó, ¿sí? La luz, que es el principio supremo creador bueno. El principio supremo creador malo, ¿sí? Entonces había como que, va a sonar loco, pero como dos dioses. Uno bueno y uno malo. El bueno creó lo bueno y el malo creó lo malo, y entre lo malo son los seres humanos, ¿no? Creó el cuerpo otra vez con el platonismo, fue considerado malo, y las cosas materiales. Y estas cosas, y considero que el cuerpo y las cosas materiales pues son malas, ¿sí? Entonces, estas seis herejías surgieron entre el siglo II y el siglo III. En el siglo III, entre el siglo II y el siglo III, del año 200 al año 300, siguieron esta lista. Entonces, habíamos hecho Nerón, Domiciano, ¿sí? Y después de Domiciano me voy a regresar para que veamos el orden. Ya hemos dicho, ¿cuántas llevamos para hacer el orden? Son como 10. Entonces, Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio y Séptimo Severo. Llevamos 5, ¿sí? Llevamos 5 persecuciones en 2 siglos. En el tercer siglo, del año 200 al año 300, tenemos Séptimo Severo, está en el anterior, en la lista anterior. Tenemos 5 más. Son 10 persecuciones grandes, ¿no? Maximino en el 235, ¿no? Ya había mencionado yo, Séptimo Severo está entre el siglo II y el siglo III. ¿Sí? Durante su reinado mató a Clemente de Alejandría, ¿no? A muchos mártires. Clemente de Alejandría escribió respecto a esta persecución, la de Séptimo Severo, que muchos mártires son quemados a diario, confinados o decapitados ante nuestros ojos, muchos. En el año 202, Séptimo Severo promulgó una ley que prohibió la difusión del cristianismo y el judaísmo. Este fue el primer decreto universal prohibiendo la conversión al cristianismo. Entonces, Leónidas, defensor del cristianismo, Leónidas es el papá de Orígenes, ¿sí? Muere en esta persecución de Séptimo Severo. Fue decapitado. Su hijo Orígenes fue perdonado porque su madre escondió su ropa, la ropa de Orígenes. Muere un par de mártires que las mencionamos en una de las plegarias eucarísticas, me parece que en la 3, Perpetua y Felicitas. Perpetua y Felicidad, fueron martirizadas durante este tiempo, al igual que muchos estudiantes de Orígenes de Alejandría, muchos de sus estudiantes fueron martirizados. Maximino, ¿no? La persecución que la hizo principalmente contra los jefes de la iglesia, contra los obispos. Mató a muchos obispos Maximino, pensando como que si le cortas la cabeza al animal, se muere el animal. Así pensó, aunque suene raro lo que estoy diciendo, y que la metáfora que estoy utilizando sea como muy cruel. Es como que si le corto la cabeza a la iglesia, ¿no? Va a morirse. Y no pasaba así, ¿no? Después vino Decio, entre el 249 y 251, siguiente persecución. Hubo una masacre de creyentes que no podían ser contados. También muchísima gente murió en tiempos de Decio. Valeriano fue la siguiente, Valeriano, y fueron agarrando parecido a lo que pasó en tiempo de la cristiada, en tiempo de Calles, entre 1924 y 1928 en México. Valeriano agarraba como presos a los clérigos cristianos, a los sacerdotes, a los obispos, a los diáconos,
y los obligaba a sacrificar a los dioses romanos, como delante de mí si no lo mato, ¿sí? Y de acá empezaron a surgir lo que le llamaban los lapsis, Lapsi, lapsis, ¿no? Entonces se prohibió a todos los cristianos visitar sus cementerios. Entonces, si les mataban gente, no podían ir a visitar a su gente tampoco. Fue también muy bárbaro. La última de las persecuciones fue a cargo de Diocleciano. Esta fue la más grave, pues quiso reformar el imperio en todos los aspectos y en una parte muy esencial de su política era reforzar el culto imperial. Y el culto imperial otra vez es que el emperador, ¿sí?, lo convertían en rey. Se deizaba el emperador y entonces a quien tenían que rendirle culto era al emperador, a ningún otro dios, ¿no? Ciudades enteras cristianas fueron arrasadas, destruidas literalmente, ¿sí? En esta última, probablemente de las más cruentas, de las más graves, de las más fuertes, ¿sí?, en la de Diocleciano, ¿sí? Otra vez, yo le explicaba el día de ayer, entre más mártires había, más expandía la semilla evangélica, otra vez, esta frase, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, ¿no? En este tiempo, la fe se vivía de una manera muy comprometida, en medio de la persecución, ¿no? Existía lo que se llamaba, para que alguien se hiciera cristiano, no es de que quiero ser cristiano y ya. Existió lo que se llamaba el proceso del catecumenado, lo tenemos ahora. Y era como, si tú te querías bautizar, tenías que hacer mínimo un proceso de 3 años. Tenías tus padrinos que te iban acompañando, que te iban enseñando la fe. Tenías que demostrar que realmente querías ser cristiano, era todo un proceso, ¿sí? Todo un proceso, era un proceso largo. Toda esta persecución y toda esta parte de esta historia termina con Galerio en el 311. En el 311 el emperador Galerio, ¿sí?, que alguien dice que tuvo como una conversión o algo pasó en su vida, porque también al principio como que tenía mismas políticas que había heredado de Diocleciano, pero como que tuvo algo y entonces Galerio decretó un edicto de tolerancia que se llama el edicto de Nicodemia, el edicto de tolerancia de Nicodemia, ¿sí? Frenó la persecución contra los cristianos. Está por ahí un escrito de lo que pasó en este tiempo de Eusebio, en un libro que se llama La Historia Eclesiástica, existe este libro por ahí, ¿no? Se llama La Historia Eclesiástica de Eusebio, y hay una parte que dice, que narra este momento de la historia acerca de Galerio. Dice que muchos cristianos, esto es lo que decía Galerio, muchos cristianos, a pesar de las amenazas y las torturas, han perseverado en sus propósitos. Y hemos constatado que ni prestan a los dioses el culto, a los dioses romanos se refiere, ¿sí?, el culto y la veneración debidos, ni pueden honrar tampoco al Dios de los cristianos. En virtud de nuestra benevolísima clemencia, se echa flores ahí, ¿no? En virtud de nuestra benevolísima clemencia y de nuestra habitual costumbre de conceder a todos el perdón, hemos creído oportuno, esto decía el edicto, hemos creído oportuno extenderles también a ellos nuestra muy manifiesta indulgencia. Entonces da una indulgencia, de modo que puedan nuevamente ser cristianos y puedan reconstruir sus lugares de culto, con la única condición que no hagan nada contrario al orden establecido. Ese fue el edicto, ¿sí?, el edicto de tolerancia de Nicodemia, que fue hecho por Galerio. Entonces Galerio paró de perseguir a los cristianos después de casi 3 siglos de persecución, casi 3 siglos de persecución, ¿sí? Entonces, la bibliografía así súper rápido, ¿no? Yo ya se las comenté, va en esta que yo les compartí. Entonces está basado, mayoría de los cursos está basado en este libro que se llama Historia de la Iglesia, el legado de la fe, ¿sí? Voy a agregar una cosa más ahí, pero se los mando aparte. Entonces y luego también está en este es como que más bien como un mapa, como está muy, hay que saber leerlo porque tiene un montón de datos. Entonces va como que a cada siglo y lo que pasó, las persecuciones, quién era, los que murieron, los mártires, las herejías, ¿no? Las va citando, las va acomodando en el tiempo, por ahí lo puede ver. Se llama 200 años de cristianismo, ¿sí? De un autor, Pereda Hernán, ¿no? No sé si todavía por ahí lo produzcan. Entonces de ahí yo también saqué algunas cosas.
Otra saqué de un libro que sacó la gente de Ascension Press, que está en inglés, que se llama Epic, A Journey Through Church History, ¿no? Entonces, es como un relato épico, una jornada, un caminar a través de la historia de la iglesia. Yo lo hice en inglés con unas personas en las parroquias y ellos hacen cosas muy bien. Y finalmente, un librito que yo recopilé y que yo nunca lo volví a imprimir, ¿no? Algunas cosas que se llama Historia de la Iglesia Primitiva, siglo I al IV. Entonces, en este librito, este folletito, son 69 páginas, un librito chiquito, está mucho de las cosas que les expliqué entre el día de ayer y el día de hoy. Entonces, en los primeros 4 siglos, ya no lo edité, ahora que estoy dando el curso es como que lo voy a volver a tomar, a retomar y hacer este librito. Yo he escrito como 10 libros ya. Lo escribí nada más para dar una clase. Hice como unas, no lo sé, 50 copias y después no lo volví a editar. Estoy pensando que en algún momento voy a volver a reeditar este librito sobre los primeros 4 siglos. También saqué algunas cosas de ahí y hacia la parte final, en la última clase del sábado, pues vamos a hablar de cosas de este libro que también escribí yo, que se llama Vaticano II Hoy. Algunos de ustedes lo han visto. Vaticano II Hoy. Algo de este librito vamos a tratar también en la última clase. Entonces, los que han leído algunos de mis libros han visto como que mis libros son parecidos. Hay gente que me dice, José Juan, cuando te estoy leyendo es como si te estuviera escuchando, escribes como enseñas, o no sé, por el vocabulario o el estilo, pero también me han dicho como que, o sea, puedo poner las cosas de una manera que la gente lo pueda entender. Entonces, cosas como que pueden ser muy elevadas, muy complicadas. De pronto estoy pensando, Vaticano II, los padres... Hay gente, no sé si usted tiene, por ejemplo, un libro de los documentos del Vaticano II, y usted empieza a leer cualquiera de las constituciones o cualquiera de los libros, y ve en la tercera página y se aburre porque no porque el contenido sea bueno, porque es re bueno, ya cuando lo entiende es súper bueno, pero estoy pensando porque el lenguaje es muy profundo teológicamente hablando. Los padres conciliares, y todavía es un lenguaje teológico de los años 60, no es tan sencillo, ¿no? Entonces la gente empieza a leer sus documentos del Vaticano II y no termina entendiendo, o termina entendiendo muy poquito. Entonces lo que yo traté de hacer es que la gente, en pocas palabras, en este librito entienda la riqueza impresionante del Vaticano II. Entonces, al final, el sábado voy a tratar algunos puntos de aquí. Eso es parte de la bibliografía, parte de la bibliografía.